Hola a todos, en el día de hoy estaremos haciendo unas entrevistas para evaluar qué tanto conocen las personas sobre las leyes y cómo está construida la constitución de nuestro país. Hola, primeramente muchísimas gracias por estar participando en esta entrevista. Esta entrevista acaba de aclarar que solo tiene fines educativos, meramente educativos, solo lo va a ver el profesor y no va a estar en ninguna red social. Será utilizada para un trabajo de constitución política y necesito su consentimiento para proceder con las preguntas. Puede proceder. ¿Tengo su consentimiento? Dele. Hola, muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista. Cabe resaltar que esta entrevista tiene fines meramente educativos y será utilizada para un trabajo de constitución política. Necesito tu consentimiento para poder proceder con las preguntas. ¿Me lo das? Claro que sí. Hola, muchísimas gracias por aceptar participar en esta entrevista. Cabe resaltar que esta entrevista tiene fines meramente educativos y será utilizada para un trabajo de constitución política. Necesito que me des tu consentimiento, porfa, para proceder con las preguntas. Sí, acepto. Entonces, antes de iniciar con las preguntas, necesito que usted me regale una pequeña introducción sobre usted, algunos datos básicos sobre usted. Carolito, mi nombre es Miguel Eduardo Palacio. Soy guardia de seguridad en Portales de San Fernando. Tengo 57 años. Llevo 6 años en la vigilancia. Y bueno, me he sentido bien. De eso he llevado a mi familia, sacado a mi familia adelante. Y bueno, me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Listo, muchísimas gracias. Quisiera que me deje una breve información sobre ti, algunos datos básicos sobre ti. Bueno, mi nombre es Álvaro Salguedo, tengo 46 años, me dedico al trabajo de la piscina hace más o menos unos 7, 6 años. Tengo como año y medio de estar en este sitio. En términos generales, pues me ha ido bien y me siento contento acá. Bueno, antes de iniciar con las preguntas, necesito que me hagas una breve introducción sobre quién eres tú y algunos datos básicos sobre ti. Mi nombre es Yolanda Sierra Martínez, tengo 60 años, trabajo en la Gobernación de Bolívar hace 23 años en el cargo de profesional universitaria en Secretaría de Educación Departamental de Bolívar. Entonces, como primera pregunta tenemos, ¿sabe usted cuáles son sus derechos? Señor, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a tener una vida sana, a la educación. ¿Qué más te puedo decir? Al libre esparcimiento. Entonces, la primera pregunta que tengo para usted es si sabe usted cuáles son sus derechos. Mis derechos como ciudadano, como persona, como ciudadano. Bueno, sé que tengo derecho al trabajo, tengo derecho a la salud, a la pensión, tengo derecho al libre desarrollo, pues tengo derecho a estudiar, pues en términos generales eso que te dije, ¿no? Sí, bueno, como primera pregunta tenemos si sabe usted cuáles son sus derechos. Claro que sí, mis derechos como ciudadana es respetar la Constitución Nacional, velar por el respeto hacia las demás personas, también propender para que los ciudadanos actuemos conforme a la ley en Colombia. Ok, voy a hacerle una pequeña aclaración sobre los derechos para mencionarle algunos de los derechos más fundamentales que tenemos nosotros como ciudadanos. Me lo vendría siendo el derecho a la vida, a la libertad, seguridad personal, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación, salud, al trabajo, a la propiedad privada y a la protección de la ley. Entonces, como segunda pregunta tenemos si sabe usted que además de tener derechos, también tiene deberes y cuáles serían estos deberes. Bueno, mis deberes serían como ciudadano a cuidar el medio ambiente, a pagar los impuestos, los servicios públicos y algunas cosas más que se me escapan ahora mismo en el momento. ¿Sabe usted que, además de tener derechos, también tiene deberes? ¿Y cuáles serían estos deberes? Bueno, claro que sí. Todo el que tiene derecho tiene deberes. Deberes en el trabajo, por lo menos cumplir con los requerimientos del trabajo, como la puntualidad y ese tipo de situaciones. Con respecto a que si tengo derecho a la salud, pues tengo que pagarla, ¿no? A menos que me la subsidien, como a veces pasa. Derecho a la pensión, pues tengo que
tengo el deber de cotizar para eso. Bueno, como te dije, en términos generales son los que yo conozco. ¿Y sabe cuáles serían como los deberes que usted tiene como ciudadano ante la nación? Bueno, esporádicamente podría decirse que pues, la tolerancia y ese tipo de cosas así ya. La siguiente pregunta es si sabe usted que además de tener derechos, también tiene deberes y cuáles son. Claro, mis deberes como ciudadana es respetar la Constitución Nacional. Ok, para hacerle una pequeña aclaración, además de respetar la Constitución y las leyes, tenemos que algunos de los deberes como ciudadanos son contribuir al bienestar común, defender a la patria, pagar impuestos, como usted lo dijo, cuidar el medio ambiente, respetar la Constitución, las leyes, entre otros. La siguiente pregunta es, ¿sabe usted dónde se encuentran consagrados los derechos como ciudadano? Bueno, hay una parte en la Constitución Nacional y en los derechos humanos. ¿Sabe usted qué son los derechos humanos y dónde se encuentran consagrados estos derechos? Bueno, los derechos humanos están consagrados desde Antonio Nariño, creo que fue el que los ingresó acá a Colombia, no sé, creo que más o menos si no me falla la memoria. Y los derechos humanos podrían ser por lo menos los derechos que yo tengo como persona, como ser humano, como individuo. No tiene nada que ver con lo político ni nada de eso. ¿Sabe usted qué son los derechos humanos? Sí, son normas en cada país, especialmente ahora en Colombia, que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. ¿Dónde se encuentran consagrados los derechos para nosotros los humanos y los derechos para nosotros como ciudadanos de Colombia? Como ciudadanos en la Constitución Nacional y en el decreto de la Declaración de los Derechos Humanos se encuentran los otros. Bueno, para hacerte una pequeña aclaración, los derechos humanos se encuentran consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y son los derechos que tenemos todos los seres humanos sin igual en todas partes del mundo. Los derechos como ciudadanos se encuentran en la Constitución de Colombia y los derechos humanos se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para hacerle una aclaración, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, la nacionalidad, el origen étnico, con lengua, religión o cualquier otra condición. Son derechos universales, indivisibles e independientes. Y estos se encuentran consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, la siguiente pregunta es si sabe usted cuáles son las ramas del poder público. Sí, claro, judicial, legislativa y ejecutiva. ¿Sabe usted cuáles son las ramas del poder público y para qué sirve? ¿Cuál es su función? Legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Sabe usted cuáles son las ramas del poder público y cuál es su función en nuestro país? Sí, claro, la rama ejecutiva, que es el gobierno nacional, la legislativa, que es el Congreso, donde se legislan las leyes, y la judicial, que está conformada por las Cortes Supremas y los tribunales aquí en Colombia. ¿Y sabe usted qué hacen estas ramas del poder? La judicial se encarga de las leyes. La legislativa se encarga de legislar los poderes públicos. Y ¿cuál es la? Y la otra que te dije se indica de la administrativa, de administración de bienes, país y esas cosas. Bueno, la legislativa para legislar, la misma la frase lo dice. La ejecutiva como el presidente, la gente que son los que... Y la administrativa, que fue bueno, para administrar y dirigir, ¿no? Ok, le voy a hacer una pequeña corrección. Las tres ramas son legislativa, ejecutiva y judicial. La legislativa se encarga de crear las leyes. La ejecutiva, como tal, ejecuta estas leyes y la judicial interpreta y aplica las leyes. Exactamente como usted lo ha dicho, en Colombia existen tres ramas del poder público que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. La legislativa es ejercida por el Congreso de la República y esta se encarga de crear las leyes. La ejecutiva está conformada por el presidente y es la que ejecuta las leyes. Y la rama del poder judicial está por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y esta interpreta y aplica las leyes. La siguiente pregunta es si sabe usted cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Sí, claro, pues me sé algunos.
está la Junta de Acción Comunal, el voto que es algo democrático. Y bueno, por lo menos me acuerdo de esos dos, nomás ahora mismo no me acuerdo. ¿Sabe usted cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? El referendo, plebiscito y votar. ¿Sabe usted cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Bueno, son muchísimos, pero por ejemplo el voto, las acciones populares y las denuncias ciudadanas. Ok, para hacerle una pequeña aclaración, sí, es correcto que existen muchos mecanismos de participación ciudadana en nuestro país y algunos de estos serían el voto, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta popular, peticiones, las denuncias y organizaciones civiles. Y bueno, para finalizar con esta entrevista quisiera agradecerle por haber participado y prestarse para esta actividad de clase. No, no, con todo gusto, con todo gusto. No, no se preocupe. Te quisiera darle las gracias por haber participado de este proyecto y ayudarme con mi clase de Constitución Política. Ok, muchachos, muchas gracias a ustedes también y pues muy agradecido por tenerme en cuenta para participar con ustedes. Quisiera darte las gracias por ayudarme en este proyecto para mi clase de Constitución Política y participar en ella. Muchas gracias a ustedes.